Bien, pues bienvenidos muchachos otra vez de nuevo. Mientras no tengamos indicaciones, seguimos trabajando de la misma manera. Y el tema que nos corresponde esta semana son histogramas. Si ustedes ya analizaron la ficha, ¿sí? Se podrán haber dado cuenta que tenemos una gráfica como esta. Esta es una gráfica de barras y este es un histograma. La diferencia entre los dos, porque sí son muy parecidas, es que en la gráfica de barras, obviamente los datos van separados, o sea, las barras van separadas primero, y en el histograma no, las barras van unidas. ¿Por qué se da ese tipo de situación? Porque en una gráfica de barras se manejan, por ejemplo, características o números concisos o números así, ahora sí que, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, ¿sí? En cambio, en el histograma no. En el histograma manejamos lo que viene siendo ay, se me fue la palabra, rangos, no rangos, intervalos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos niños hay de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15? Así se va de esa manera. En cambio, en la gráfica de barras, no. Por ejemplo, si hablamos de la edad de los niños, ¿cuántos niños tienen 5 años? ¿Cuántos niños tienen 6? ¿Cuántos niños tienen 7? Y en el histograma no. Hay un intervalo y se trabaja con intervalos. En la gráfica de barras no. Se manejan datos concretos. Bien, esa es la primera característica. Entonces, en el histograma, las gráficas van pegadas una detrás de la otra y se manejan intervalos. ¿De acuerdo? Bien, acá les puse un ejemplo y sí es importante que ustedes analicen bien el ejemplo, porque con negrita les tengo marcado qué es lo importante de esto, ¿sí? Yo lo manejé como con 4 pasos aproximadamente para que ustedes entendieran un poquito más. Y aquí está la gráfica que resultó al final. Pero vamos a ver en realidad cómo se resuelve. Tenemos los siguientes datos. Son datos numéricos que por allá busqué información, se las agregué. Bien, el primer paso, o lo primero que tenemos que hacer, como lo dice acá, es buscar el rango. En ese tipo de gráficas manejamos datos estadísticos, ¿sí? Nos comenzamos a trabajar con estadística entonces, lo primero que tenemos que buscar es el rango. ¿Cómo calculo el rango? Al dato más grande le resto el dato más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que al número más grande yo le voy a quitar el número más pequeño. Afortunadamente en están ordenados de menor a mayor, pero si no fuese así, hay que ordenar los datos de menor a mayor. Entonces el dato más grande son 2750 y el dato más pequeño es 1910. Hacemos la resta y obtenemos que el rango en este caso es 840. Si van surgiendo dudas, no tengan miedo de preguntar, me comenta, maestro, una pausa, me puede repetir, no entendí esta parte. Entonces, el rango se calcula dato más grande menos el dato más pequeño. Y de esa manera obtenemos el rango. Yo les recomiendo que si ya lo sacaron, vayan anotando en una libretita o vayan anotando en un lugar, el rango es tanto, ¿sí? Y lo vayan remarcando para que no se les pierda, porque lo van a volver a utilizar. Bien. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? El número de intervalos. Obviamente, cuando ustedes vayan a hacer su histograma, van a manejar cierta cantidad de datos. Los intervalos, si nosotros lo vemos en la tabla, son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos, ¿sí? Para calcular cuántos intervalos voy a utilizar, dependiendo de los datos que tenga, yo voy a emplear esta fórmula que se encuentra aquí.
Intervalo se representa con la letra K y la fórmula me dice K es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. La n, ¿qué significa? Es el total de datos que yo tengo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de aquí yo tengo 48 datos. ¿Sí? Entonces tengo que contar cuántos datos tengo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí antes que yo siga? Bien. Si no hay dudas, continúo. Entonces, en la fórmula que tengo, voy a sustituir la n por el 48, porque son mi total de datos. Yo aquí les puse una imagen de una calculadora para que ustedes vean cómo se calcula. Es en el único procedimiento donde ustedes van a utilizar la calculadora. ¿Ok? Entonces voy a poner 1 más 3.322 y todas las calculadoras tienen una tecla que dice log. ¿Ok? Le voy a dar y ustedes se dan cuenta, se abre un paréntesis, pero no cierra. ¿Sí? Ahí voy a poner, de acuerdo a los datos que yo tenga, en este caso 48, tengo que cerrar el paréntesis y voy a obtener 6.58. Bien, lo ideal es que lo redondeemos, ¿sí? Y para utilizar intervalos, les recomiendo que utilicen números impares. Por ejemplo, 3, 5, 7 y 9. Es una recomendación. En este caso, como el 6 se acerca más al 7 y es un número impar, pues voy a utilizar 7 intervalos. Eso quiere decir que voy a hacer 7 espacios, ¿sí? Entonces, de esta manera ya calculé lo que viene siendo el intervalo. Ya tengo los dos datos. Tengo rango y tengo intervalo. ¿Ok? Aquí lo estoy remarcando. Rango y lo que viene siendo intervalo. ¿Sí? Si hay dudas, pregunten, muchachos. De todos modos, el video que se está grabando lo voy a subir a YouTube para que ustedes lo puedan volver a ver más adelante. Bien, pues esta ya es una cuestión, lo que ya les expliqué, que el rango manejemos, por ejemplo, números impares. En este caso nos dio 6.58, lo redondeamos a 7, por lo que el rango es 7. Bien. Tercer paso, vamos a buscar la amplitud. ¿Qué quiere decir? Si nosotros analizamos la tabla, ¿sí? Yo tengo mis 7 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, ya se los conté, pero yo tengo que buscar del término más pequeño al otro intervalo de cuánto en cuánto va a ir para que abarque todos los datos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué manera se hace. Y fíjese que me está pidiendo el rango y la amplitud. ¿Sí? Entonces, el rango yo lo busqué al comienzo, fue lo primerito que busqué, 840. Y la amplitud fue lo segundo que busqué, 7. Bien. Entonces, amplitud. Entonces, vamos a buscar, entonces sustituimos rango entre amplitud. ¿Correcto? Que fue lo que busqué la vez pasada. Sustituimos 840 entre 7 y obtengo un total de 120. ¿Qué quiere decir? Ahí va. Al número más pequeño, que es 1910, yo le voy a sumar 120. Observen, 1910 más 120 me da un total de 2030. Si ustedes se dan cuenta, mi primer intervalo va a correr de 1910, que es el dato más pequeño,
hasta 2030. ¿Ok? Me voy al siguiente intervalo. Observen, yo no puedo comenzar en 2030 porque si no voy a duplicar datos. Voy a comenzar en 2031. De 2031 le voy a sumar 120 y me va a dar este valor. Me voy al siguiente intervalo, ya vamos dos, vamos con el tercero. No puedo comenzar en 2151 porque si no voy a duplicar. Mucho cuidado con esto, ¿eh? 2152 más 120, yo tengo este valor, ¿ok? Aquí como terminó en 2, aquí yo voy a comenzar en 3, ya voy por el cuarto. Entonces, así lo voy a ir haciendo con cada uno. De lo que me vaya arrojando, le sumo 1 y después 120 hasta obtener los 7 intervalos. Ustedes sacan su cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, entonces en esta parte de aquí les tengo puesto cómo se va a hacer cada uno de ellos. ¿Sí? No está muy complicado, está extenso, pero sí hay que tener mucho cuidado con la parte de la numeración. Y al final, pues van a obtener una tabla donde van a tener únicamente los intervalos. Bien. ¿Qué otro? La marca de clase. A estos números que están aquí se les conoce como límites. Límite menor y límite mayor. Para sacar la marca de clase, en realidad, ¿qué quiere decir la marca de clase? Es como que la mitad de ese intervalo. ¿Ok? La marca de clase se saca haciendo un promedio. ¿Cómo sacamos promedio? Al límite menor le voy a sumar límite mayor y lo que me dé lo divido entre 2. Así con cada uno de los intervalos para sacar lo que viene siendo la marca de clase. ¿Ok? Al número más chico le sumo el otro y lo que me dé lo divido entre 2. A este más chico le sumo el otro y lo que me dé lo divido entre 2. ¿Sí? Y todos los resultados lo voy a ir poniendo. Aquí sí tienen que poner sus procedimientos. Si no tienen procedimiento, va a ir bajando de calificación. Bien. Y lo último, bueno, lo penúltimo, es ver cuántos números hay dentro de este intervalo. ¿Cómo voy a sacar la frecuencia? La frecuencia me dice, de 1910 a 2030, ¿cuántos números hay? Me voy a mis datos. ¿Está? De 1910 a 2030 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí nada más, porque este pues ya se pasa de 2030. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos números tengo? 6. Y voy anotando. De 2031 a 2151. De 2031 a 2151. Ok, de 2031, entonces, más grande que 2031, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí, porque mi límite es de 2151. ¿Sí? Entonces, si yo agarro 2170, se va a pasar. ¿Ok? Así lo voy a ir haciendo. Yo les recomiendo que si pueden, vayan tachándolos o vayan encerrándolos para que no se les confunda y vayan a agarrar un número de más. Por ejemplo, ahí está. Este es el primer intervalo. ¿Ok? Pues con otro color, está con otro color, voy a agarrar el otro intervalo o vayan tachándolos como ustedes puedan hacerlo. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo así porque pues la computadora es completamente diferente. ¿Sí? Sí, pero vayan haciendo sus operaciones de esa manera para que no se vayan confundiendo. O vayan tachándolas, ahí está. Pues este sí, este entra, este no entra. Así vayan haciéndolo para que no se los confunda.
Bien, depende de ustedes cómo van a manejar esos datos. Y una vez que ustedes ya tengan toda la tabla llena, ¿qué van a hacer? Me voy a la construcción del histograma. ¿Ok? Mucho cuidado con lo que viene siendo la construcción. En la parte de aquí abajo, o en el eje de las X, van a ir los intervalos. Y en el eje de las Y van a ir las frecuencias. Pero yo no puedo hacerlo como yo quiera. Tiene que haber un orden. Por ejemplo, yo aquí lo hice de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lo pueden hacer de esa manera. Si lo voy a hacer de 3 en 3, pues va a ser 0, 3, 6, 9, 12. ¿Sí? No puedo hacerlo que, por ejemplo, de 2 y luego de 3 y luego otra vez de 2. Si lo voy a hacer todo, va a ser de 2 en 2. Si no, va a ser de 3 en 3. ¿Ok? Bien. Si no me preguntan, para mí que están entendiendo, ¿eh? Vamos a admitir a la compañera. Bien. Entonces, de esta manera, ya solamente trazo mis gráficas. Recuerden que son pegadas, ¿eh? Y traten de que sean de la misma medida. Les recomiendo, obviamente, que lo hagan en una hoja a cuadros. ¿Sí? Y de esta manera ya tengo el histograma. ¿Para qué me sirve un histograma? De tantos datos que yo tengo, el histograma es una manera más visual y más fácil de analizar la información. Obviamente, si yo tengo toda esa cantidad de números, como los que están acá, y me dicen cuál es el número que más se repite, me va a dar trabajo hacerlo, ¿sí? En cambio, teniendo el histograma, pues me voy a mi información, a mi gráfica, ¿sí? Y de esta manera yo puedo ver dentro de un intervalo los números que más se repiten. Sirve para manejar datos estadísticos. Como les dije, en estadística se manejan un montón de datos. Cuando tenemos muchos datos, el histograma nos permite de una manera más fácil manejar y analizar esos datos. Bien, entonces, eso es lo que tienen que hacer para construir el histograma. ¿Ok? Chequen los videos, si es posible, revísenlos, si es posible, entren a lo que viene siendo YouTube, a las ligas que les agregué, para que ustedes puedan hacer eso. Van a construir dos histogramas. ¿Sí? Obviamente tienen que hacer su plita, como la que estaba en la parte de arriba, y lo que viene siendo el histograma. Aquí están revueltos los datos. Recuerden, tengo que ordenarlos de menor a mayor, ¿sí? Busco lo que viene siendo el rango, busco lo que viene siendo la amplitud, y después aplico la fórmula para ver cuánto le tengo que sumar. Bien, lo mismo. Ok, aquí ya está la tabla, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer? Sacar los intervalos, o sea, tienen que buscar rango, tienen que buscar amplitud, y luego tienen que buscar cuánto lo que van a sumar, el límite inferior y límite mayor. La frecuencia dentro de esos intervalos, ¿cuántas veces se repite? Entonces, la frecuencia la pueden representar con puntitos, la pueden representar con palitos, porque es como que un conteo, ¿sí? Y la frecuencia absoluta, ¿cuántos palitos o cuántos puntitos hay? Y ya me ponen aquí, por ejemplo, si tengo 10 puntitos acá, pues aquí me van a poner ya con números 10. Si aquí tengo 5, pues aquí me van a poner ya con números 5. Eso es todo lo que tienen que hacer durante esta semana. Sé que es un poquito trabajoso, pero en realidad no es tan complicado. Es cuestión nada más que ustedes revisen la ficha una vez, lo lean, lo lean, lo lean y vayan viendo cómo se hace. Cualquier situación, yo les comparto el video para que ustedes lo puedan analizar una y otra vez. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que no hayan entendido?
de una vez, sino para que demos por terminado lo que viene siendo la videoclase del día de hoy. Bien, si no hay dudas, pues con eso doy por terminado. En un ratito más les comparto lo que viene siendo el video para que ustedes pues ya puedan revisarlo. Muy bien, comenzamos a salir entonces.